La hora es ahora. Conducción, cualquiera de nosotros. Coordinación general y producción, La Hora de la Militancia. Buenas tardes, compañeros, nuevamente Bárbara Solernou de Social 21 La Tendencia para continuar con esta serie de 3 videos acerca de soberanía, ¿sí? Para los compañeros de la Hora de la Militancia, a los cuales agradecemos y les mandamos un abrazo enorme. Habíamos comentado nosotros que la soberanía se define por quien realiza el comercio exterior de un país, ¿sí? En el caso de la Argentina, el comercio exterior es particularmente grande y además se suma un condicionante que es nuestra cualidad estrictamente marítima, ¿sí? Que fue reconocida recientemente, hace apenas unos años, en el 2009. ¿Sí? Eso habíamos comentado en el primer video. La Argentina es un país estrictamente marítimo, el espacio marítimo argentino es más grande que el espacio terrestre, y sin embargo no está siendo utilizado por nuestro país. Sí es aprovechado por los norteamericanos, los chinos, los europeos, pero no por los argentinos, ¿sí? También habíamos comentado que estamos dotados con el astillero más grande, o uno de los astilleros más grandes del continente, gracias a Juan Perón, ¿sí? Estoy hablando del astillero Río Santiago, que también está completamente improductivo en este momento. En el segundo video habíamos comentado un poco de historia reciente, qué es lo que ocurrió con nuestra flota de bandera. Sabemos que la flota mercante de la Argentina supo ser la más grande del continente, una de las más grandes del mundo también, y sin embargo nuestra propia clase política, por orden de la embajada norteamericana, destruyó absolutamente todos los barcos de nuestra flota, destruyendo también así los astilleros nacionales y resignando la reserva de carga, que es este derecho internacional que tienen todos los países a transportar el 50% de sus cargas de importación y exportación, ¿sí? Ahora bien, en este tercer video vamos a explicar brevemente la propuesta que viene impulsando Social 21 La Tendencia para recuperar el control de nuestro comercio exterior, entendiendo que ahí se dirime la soberanía de los países, ¿sí? De nuestro país. Entonces, bien, nosotros venimos impulsando 2 proyectos de ley que fueron creados por los trabajadores del astillero Río Santiago, pero luego de la traición de ATE, por allá por el 2010, cuando en el astillero se desvían 23 millones de dólares que habían sido pagados por Venezuela para terminar las 2 grandes obras, ¿sí? De los buques tanqueros Eva Perón y Juana Zurduy. A partir de ese momento, el gremio, pega un giro y abandona la histórica lucha del astillero Río Santiago, que son estos 2 proyectos de ley que fueron creados luego de la victoria contra la privatización del astillero en la década del 90. Y son los siguientes: transporte por agua con reserva de cargas, es el primer proyecto de ley, y fondo para el desarrollo de la industria naval nacional es el segundo. Nosotros, luego de que el gremio abandona estas banderas, nosotros las levantamos y le dimos continuidad. Entonces, gracias a la militancia, estos proyectos de ley, desde que fueron presentados en el 2002 hasta la actualidad, tienen estado parlamentario de manera consecutiva. ¿Qué quiere decir estado parlamentario? Que están a disposición de que los diputados lo traten, ¿sí? Sobre tablas. Es decir, están ingresados en la Cámara, ¿sí? Y cada 2 años actualizamos su estado parlamentario para que le den tratamiento en las comisiones pertinentes los diputados y que luego, se vote y se lleve adelante. O bien que el presidente los tome y por decreto de necesidad y urgencia los ejecute sin discusión alguna, con lo cual sería justicia, ¿no? Estos proyectos de ley no es que vienen a plantear una novedad, sino que vienen a actualizar 2 viejas leyes que existían en el país
dos, que son el régimen de reserva de cargas y el fondo de la Marina Mercante. El fondo de la Marina Mercante es el financiamiento, ¿sí?, de la fabricación de barcos en nuestro país. Y la reserva de cargas, como explicamos anteriormente, es este derecho que tenemos a hacernos cargo del transporte de nuestro comercio exterior, ¿sí? Ahora bien, ¿qué quiere decir esta actualización que estoy mencionando? Bueno, hay una novedad en este proyecto de ley que presentan los trabajadores, transporte por agua con reserva de cargas. Lo que establece es la obligatoriedad, ¿sí?, para los armadores de fabricar los barcos de sus flotas en astilleros nacionales, ¿sí? Es decir, la reserva de cargas lo que hace es generar un mercado cautivo para que este 50% de fletes marítimos sean ejecutados o usufructuados por buques de bandera nacional, por armadores argentinos. Entonces, se abrirá un registro de armadores nacionales, ¿sí?, para que participen de este mercado que es altamente lucrativo. Ahora bien, para poder beneficiarte de este mercado, estás obligado, gracias a esta nueva cláusula que agregan los trabajadores, estás obligado a fabricar tus buques en astilleros argentinos. ¿Por qué? Porque es lo que genera laburo, la fabricación de barcos. La navegación no. La navegación es una actividad capital intensiva, factura, deja mucho dinero para nuestro país, pero no genera laburo, ¿sí? Un barco se tripula con 25 hombres, ¿sí? Pero fabricar ese mismo barco empleó a 2.500 hombres durante 2 años. Entonces, la facturación, el ingreso, las divisas están en la actividad naviera. Ahora, el trabajo, la justicia social está en la fabricación de barcos. Entonces, transporte por agua con reserva de cargas, factura, hace caja para nuestro país. Y el Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional, el segundo proyecto de ley, lo que hace es generar trabajo, ¿sí? Entonces son perfectamente complementarios estos dos proyectos de ley. Entonces, como decíamos, transporte por agua con reserva de cargas protege este mercado para buques nacionales y además obliga a los armadores a que fabriquen sus barcos en el país. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Bueno, gracias al Estado. ¿Por qué? Porque ahí entra el otro proyecto de ley. Desde el FODIN, el Estado va a financiar la fabricación de barcos para los armadores argentinos, ¿sí? O sea, les estamos obligando, por un lado, a que fabriquen acá, en la Argentina, y además les estamos financiando la fabricación, ¿sí? ¿De qué manera va a ser esto? Bueno, lo voy a explicar brevemente. El FODIN es un impuesto, un gravamen del 2%, ¿sí?, a el flete marítimo, no al producto, sino al flete. Actualmente en la Argentina la facturación bruta del flete, ¿sí?, anual, estoy hablando en un año, es de 7.000 millones de dólares, con lo cual, si nosotros le aplicamos el 2% a cada factura de flete, ¿sí?, de flete marítimo, anualmente, ¿sí?, al cerrar el ejercicio, estaríamos, haciéndonos de 140 millones de dólares. ¿Por qué? El 2% aplicado sobre 7.000 millones de dólares, que es lo que se factura anualmente, nos da 140 millones de dólares que van a ingresar a las arcas del Estado para que nosotros financiemos la fabricación de barcos en nuestro país y así podamos reabrir los astilleros que cerraron en la década de los 90 y hacernos de una actividad que es altamente estratégica, ¿sí? La industria naval es madre de industrias porque desarrolla a su vez toda la industria metalúrgica, metalmecánica que orbita alrededor de la demanda naval, ¿sí? Entonces va a generar muchísimo trabajo. Ahora bien, nosotros le vamos a poner condiciones a los armadores para que sean beneficiarios de este financiamiento, ¿verdad? Es lógico. Y esas son 5 condiciones. Les vamos a solicitar, todo esto que estoy explicando está detallado en el proyecto de ley que lo pueden buscar en la página de
el Congreso Nacional, ¿sí? Entonces les vamos a pedir que estén inscritos como sociedad anónima o SRL en la Argentina. Les vamos a pedir que tengan una cuenta en un banco argentino, por supuesto. Les vamos a pedir que cumplan con todas las leyes comerciales y laborales argentinas. Por supuesto que sus barcos van a tener que estar tripulados por argentinos. Y por último, los barcos tienen que tener bandera nacional, ¿sí? Bandera argentina. Por lo tanto, cada barco va a significar una pequeña isla argentina en el mundo, ¿sí? Cada barco navegando por el mundo va a ser una extensión de nuestra soberanía. Entonces, si los armadores cumplen esas 5 condiciones, nosotros les vamos a facilitar este financiamiento. Ahora bien, el FODIN se divide en 2 partes, ¿sí? El 40% del FODIN, de estos 140 millones de dólares, que son un ingreso fiscal constante anual, el 40% de eso, ¿sí?, va a estar destinado al subsidio, ¿sí?, que son 56 millones de dólares. Y el 60% restante, el 60% de 140 millones de dólares, son 84 millones de dólares, y esto va a estar destinado al crédito, ¿sí? Ahora bien, el crédito es un préstamo que va a otorgar el Estado y que eso va a volver, ¿sí? Va a regresar, ¿sí? Van a ser tasas de retorno que van a hacer crecer al FODIN, ¿sí? Anualmente, estamos hablando de 84 millones de dólares, que van a regresar en cuotas de 8.400.000 dólares. Estamos hablando en términos generales, ¿sí?, en valores anuales. Y esto va a hacer crecer al FODIN, alcanzando su saturación máxima de 350 millones de dólares, que vamos a poder destinar a la fabricación de barcos, a la industria naval nacional. Ahora, por otro lado, tenemos el subsidio, como bien decíamos. Y acá, aparece un concepto importante, porque debemos comprender que no existe posibilidad de reflotar nuestra industria naval si no existe subsidio estatal. Y es importante que machaquemos esto. ¿Por qué? Porque desde el sentido común, desde los medios de comunicación, desde el sistema, se vapulea mucho el concepto de subsidio estatal. Nos hacen creer que el subsidio estatal es malo, cuando en realidad en el mundo entero se subsidia la industria naval. En Corea del Sur y en Japón, que son los más eficientes del mundo, subsidian su industria naval con un 20%. En Estados Unidos y en Europa subsidian su industria naval con un 30%. Ahora, Argentina y Brasil subsidian su industria naval, o en nuestro caso vamos a subsidiar nuestra industria naval en un 40%. ¿Sí? Ahora bien, solo 20% nos diferencia del primer nivel de capitalismo mundial, que son Japón y Corea del Sur, ¿sí? Ahora, ellos no tuvieron a un Menem que frenara su desarrollo, que destruyera la industria naval y que tengan que empezar de cero. Nosotros sí, por eso vamos a tener que hacer un esfuerzo grande al principio, ¿sí? Estos no, digamos, Corea del Sur y Japón cada vez son más eficientes en la industria naval, ¿sí? Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo grande. Ahora, ¿qué significa esto que estoy diciendo, esta escala de 20, 30 y 40? Bueno, en el mercado internacional un buque vale lo mismo, ¿sí? No es que hay competitividad en esta actividad. No se trata de lucro y ganancia cuando se fabrican barcos. Se trata de ejercer soberanía en el mercado internacional, ¿sí? Suponte, vamos a poner un ejemplo. Un barco en el mercado internacional vale 100, ¿sí? Ahora, la diferencia es que en Japón y en Corea del Sur fabricar ese barco costó 120. En Europa y en Estados Unidos ese barco costó 130. Y en Argentina va a costar 140, pero el precio final de mercado es 100. ¿Sí? Lo que difiere es el esfuerzo que realizan los estados para fabricar ese bien de capital. Entonces, quienes realmente
están siendo subsidiados de manera indirecta, no es tanto la industria naval, sino el armador, es decir, la empresa naviera. ¿Por qué? Y porque está comprando a 100 lo que al Estado le costó 140 fabricar, y sin embargo lo compra a 100. ¿Se entiende? Entonces, estamos subsidiando la actividad naviera, estamos subsidiando el flete marítimo, porque entendemos, como entiende el mundo entero, que es estratégica esa actividad. Y con esto voy cerrando. Porque el intercambio comercial está basado en acuerdos, en donde el que define, en acuerdos, ¿no? En donde el que define la política es quien ejerce la logística, es quien tiene el dominio del flete marítimo. Ese es el que decide qué es lo que quiere comprar de un país y a cambio qué es lo que le va a vender a ese país. ¿Se entiende? Entonces, nosotros al perder nuestra logística, al perder nuestra flota nacional, perdimos la soberanía, perdimos la posibilidad de decidir qué es lo que queremos intercambiar con el mundo. Entonces solamente nos disponemos a aceptar las condiciones que ponen otros, que sí tienen flotas nacionales, que sí manejan la logística, ¿sí? Y que ellos nos dicen que van a comprar de nuestro país soja y que a cambio nos van a vender manufacturas industriales, ¿sí? Y nosotros, como no tenemos posibilidad, no tenemos logística, no tenemos aparato, no podemos decidir, no podemos oponernos a esa política, ¿sí? Por eso es tan estratégico manejar la propia flota para poder participar de este concierto internacional mercantil en el cual nosotros somos, digamos, espectadores pasivos, no tenemos decisión, no tenemos voz ni voto, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros recuperemos nuestra flota de bandera. Y con esto, bueno, podemos ir cerrando con este ciclo de soberanía, en donde explicamos un poquito la condición marítima de la Argentina, luego qué es lo que ocurrió con nuestra flota nacional y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nosotros creemos humildemente que hay que hacer y que están, digamos, a disposición de nuestros gobernantes, porque estos proyectos de ley, si el presidente Alberto Fernández quiere, los ejecuta ya mismo y generan beneficios inmediatos. Porque la reserva de carga, que dijimos que lo que permite es que la Argentina vuelva a participar de este mercado de fletes marítimos, ya mismo se podría realizar. No es que hay que esperar, no. Una vez que sale la ley por decreto presidencial, nuestro país ya mismo podría estar facturando este 50% de reserva de cargas que nos corresponde. Y bueno, ¿de qué manera? Si la Argentina no tiene barcos. Perfecto, alquilando. Charteo a barco desnudo se llama, que es el alquiler de un barco que vos le pones tu bandera. Un barco a casco desnudo quiere decir sin bandera, a la cual vos le pones tu propia bandera y legislás con tu propia regulación. Entonces, con barco alquilado, la Argentina ya mismo podría estar haciéndose cargo del flete marítimo y generar ingresos a nuestro país que tanta falta hacen, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de que faltan divisas, faltan dólares. Bueno, los dólares están yendo en el comercio exterior. Ahí está, digamos, la plata grande. No alcanza reforma impositiva que se les pueda ocurrir para generar los ingresos o el dinero que la Argentina necesita hoy por hoy. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el FODIN. El FODIN, una vez que sale el decreto presidencial, la Argentina empieza a facturar. Hoy está completamente desregulada la actividad. Los fletes marítimos de las multinacionales llegan a la Argentina, no pagan nada y se van con toda nuestra mercadería. Ahora, una vez que sale por decreto presidencial el FODIN, por cada factura de flete, ¿sí? Cada barco que toca Puerto Argentino
barco que tiene que pagar este 2%, que es un impuesto módico, tampoco es tanto, 2%. Y de a poquito, ¿no es cierto?, por goteo, nosotros vamos, ¿no?, haciéndonos de esa caja para invertir en nuestra industria nacional y reflotar lo que fue una industria formidable en nuestro país, que es la industria naval, y poder reactivar a tope de producción a nuestro astillero Río Santiago, que está esperando algún contrato de obra, está en estado vegetativo en este momento y está esperando alguna orden de compra que le dé razón de existir, que lo haga, que le permita fabricar barcos, que para eso nació, para eso lo creó Juan Perón, para fabricar nuestra propia flota de bandera. Entonces, compañeros argentinos, a las cosas importantes que nos están distrayendo con banalidades mientras están saqueando nuestra patria de manera muy violenta. Bueno, les mando un abrazo y les agradezco este espacio y estamos en entera disposición de compartir estos proyectos de ley. Hay mucho material, hay mucho trabajo en nuestro haber que lo queremos poner a disposición de la mayoría, lo queremos compartir, porque moneda que está en el alma se pierde si no se da. Por eso es que lo queremos compartir. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto.